¿Qué es un apellido vasco? ¿Es tu apellido vasco? Los apellidos vascos son muy heterogéneos. Es difícil que se repitan. Por contra, los apellidos hispanos se repiten mucho. López, García, Pérez, González, Sánchez. Al parecer, en la Reconquista, árabes y judíos tenían que cristianizarse o se enfrentaban al destierro o a la muerte. Muchos se rebautizaron con apellidos como Fernández, que responde a vasallo de Fernando, Martínez, vasallo de Martín, etc., siendo vasallo de algún señor dominante cristiano. Los apellidos empezaron a establecerse en la Edad Media. Otros apellidos tienen estos orígenes. Los patronímicos, origen en nombres de personas. Por ejemplo, Pavlov, hijo de Paul. Pavlova, hija de Paul. Stevenson, hijo de Steven. Johnson, hijo de John. Los toponímicos, Castro, Bilbao, Madrid, York. A veces, los bebés abandonados tomaban el apellido de la localidad donde fueron encontrados. Apellidos de nombres comunes. Cosas, flora, fauna, características geográficas, como por ejemplo Pablo Iglesias, pero también palacios, puente, castillo, robles, gallo, monte, apellidos de oficios o profesiones, por ejemplo zapatero, y su equivalente en alemán Schuster, muchos otros como pastor, herrero, Müller, Schneider, Miller, Smith, Thatcher. Una característica de los apellidos euskaldunes es que suelen tener un origen en la toponimia, es decir, que describen un lugar. Suelen ser nombres de barrios, zonas, baserri, donde se situaban las primeras personas que les asignaron su apellido. No es habitual, por tanto, que los apellidos vascos indiquen oficio o vasallaje, como hemos visto antes. La atomización de los apellidos está relacionado también con la formación de los propios apellidos. Un apellido es claramente vasco cuando incluye palabras en euskera. Cuanto más euskera domines, mejor entenderás los apellidos, pero a veces te resultará difícil reconocer algunas palabras que aparecen en el apellido, ya que varían ligeramente respecto al euskera batua o euskera unificado. Pero si tenemos que destacar un apellido por encima de otros, ese podría ser Echevarría. Pero curiosamente, este mismo apellido tiene varias variantes: Echevarri, Echeverría, Echeverri, pero todas significan lo mismo: casa nueva, el equivalente al Villanueva o Casanova. ¿Por qué barri y berri? En euskera nuevo se dice barri con A, pero en la parte este se dice berri con E. El euskera batua ha escogido berri. Lo mismo ocurre con Urizar e Irizar, como veremos más adelante. Si conoces a gente con estos apellidos, muy probablemente su origen está en función de esta vocal. Por ejemplo, los jugadores del Athletic, Beñat Echevarría y Manuel Echevarría, son de Vizcaya, al igual que la localidad de Echevarri o el Parque Echevarría. Por contra, Joseba Echeverría y el músico Echeverri son de Guipúzcoa e Iparralde. Asimismo, muchos otros apellidos se combinan con Eche. Echegoyen, Eche más Goyen, casa más alta. Eche Nagusia, Eche más Nagusia. Eche Andía, Eche más Andía, casa grande. Ibarreche, Ibar más Eche, casa de la Vega o valle. Aurrecoeche, Aurreco significa de delante, por lo tanto casa de delante. Echegaray, Eche más Garay, casa alta. Garay significa alta. Pero también Barnechea, Echeita, Echaniz. Como ves, se pueden aprender muchas palabras a través de los apellidos. Una palabra que seguramente no conoces.
Ola significa taller o fábrica. Por ejemplo, Ontziola significa taller de barcos o astillero. Ikastola, Ikasi Masola, es un taller para aprender, una escuela. Burdiñola es un taller de hierro o herrería. Pues bien, el término Ola es el más frecuente en los apellidos euskaldunes después de Etxe. Adibidea: Arriola, Arri Masola, un taller de piedra. Artola, Arto Masola, taller de maíz. Ibarrola, Gar Masola, taller de la vega o valle. Leizaola, Leise Masola, taller de la cueva. Olalde, Ola Masalde, Alde significa taller, por lo tanto, zona de taller. Urola, taller de agua. Olavarría, Olaverría, Olavarrieta, Barriola, todos vienen a decir nuevo taller. Urquiola, taller de abedul, pero también Mendiola, Manterola, Odriozola, Otaola, Bildosola, eta abar. Otro elemento común: aga y eta. Hoy en día no se usa, pero significan lugar. Hoy en día se usa tegi, degi, toki, leku como sufijo de lugar. Aga, ezaga, izarraga son lugares de árboles: encina, fresno. Zubiaga, lugar de un puente. Olabeaga, lugar debajo del taller. Turriaga. Arriaga es la unión de arri y aga, es decir, indica un lugar donde había piedras. Arrizabalaga, donde las piedras son más anchas o extensas. Eta, Mendieta, Olaeta, Zubizarreta, Olabarrieta, Zubieta, Arteta, Goizueta, Lidorreta, Areta. Como ves, los abizenak esconden muchos secretos y si los descubres encontrarás un mundo apasionante. Para entender y profundizar el euskera puedes usar uno de los mejores libros, euskaragara.net. Es un libro físico y virtual. Ahora voy a seguir en euskera. Puedes activar los subtítulos. Euskal Herriko, Mendebalde eta Ekialdean ezberdintasun gehiago daude. Mendebaldean, Bizkaian, Araban, uri esaten da. Ekialdean, Gipuzkoa, Nafarroa, Iparralde, hiri esaten da. Horregatik, Urizar abizena duten pertsonak Bizkaian dute jatorria. Irizar ordea Gipuzkoan. Irizar autobus konpainia bezala. Gauza bera Uriarte eta Iriarte, Uribarren Iribarren, Urigoien Irigoien. Eta zergatik hiri eta zar ez dute atzerik? Hau da, hiri eta zahar. Euskal Herri hegoaldean historikoki ez zen atze erabiltzen, eta iparralden bai, baina batua sortu zenean atze erabiltzea erabaki zuten. Abizenetan ordea forma historikoa gorde da. Argi ikusten da abizen hauetan: Irizar, Iruretagoiena, Ormaetxea, Arriaga. Hiri, hiru, horma, harri, gaur egun atzerekin idazten dira.